Bien, entonces, aquí cuando vamos a hacer un análisis, hay que ponernos a pensar como si fuéramos instituciones. A ver, ¿tú crees que las instituciones van a operar en base a que tu estructura, tu gráfico te haga un choch, te haga un sweep? O sea, así como tal, esos términos son propios de la metodología de Smart Money. Y la metodología de Smart Money es una teoría, o sea, es una metodología en base a un conjunto de reglas, es una teoría que trata de explicar el funcionamiento del precio en los diferentes activos, mercados, divisas, como guste llamarle. Entonces, pero ¿qué es lo que sí podría hacer las instituciones? A ver, yo entiendo que la gráfica me va a dar una idea de la dirección, pero ¿por qué el precio baja? ¿Por qué el precio sube? El propósito de estos movimientos cíclicos en el mercado es cerrar órdenes de los puntos de liquidez más importantes. ¿A qué me refiero con los puntos de liquidez más importantes? Voy a cerrar esto para que no interrumpa. Ya está. Me refiero a los puntos estructurales, ya sea semanales, ya sea mensuales, que tú puedas encontrar en tu gráfica. Porque obviamente la institución lo que quiere sacar es los stop loss de la mayoría de comerciantes o de traders que estén operando dicho activo. Por ejemplo, a ver, yo entiendo que en este punto, en este máximo, hay stock loss de la gente que viene vendiendo en este sentido. Y en momento los atendió en positivo. Pero ¿qué es lo que tiene que hacer el algoritmo? Tiene que sacar esos stock loss en algún momento. Entonces tú me vas a decir, bueno, es que el mercado es alcista y está bien, pero ¿qué pasa si yo comprimo la gráfica y observas todo esto? Es más, ¿qué pasa si yo la pongo en 4 horas? ¿A qué te parece todo esto? ¿Qué te está formando? Una línea de tendencia. En términos gringos, una trendline liquidity. Entonces, ¿qué es lo que ha venido haciendo? Ah, es cierto, mira, sacar los máximos es alcista. ¿Y qué crees que está haciendo también un gran grupo de traders? Está comprando, comprando, porque hay toques. Es probable que el precio saque este alto, venga a este punto de la línea de tendencia y tenga alguna reacción alcista. Y después saque, porque tiene que sacar los stop loss también ubicados en esta zona en algún momento. Posiblemente haya una reversión del precio, puesto que si tú entiendes, todo esto viene a ser un canal de tendencia, o sea, está fabricando liquidez. Y ahí es cuando tú tienes que preguntarte, ¿por qué el mercado está fabricando liquidez? ¿Qué es lo que hemos dicho en alguno de los videos? Cuando tú tienes un punto de interés importante, lo más probable es que el precio cree liquidez. ¿Ves acá esta zona? ¿Ves esta zona de aquí? ¿Qué es esto? Máximos relativamente iguales. Es una zona de resistencia, una zona de soporte. Hay muchas personas que vendieron por eso. ¿Qué hay acá? Stop loss. Y son stop loss de puntos estructurales importantes. Este es de un jueves 21 de abril. Este punto es de este es de un lunes. Este viene a ser de un jueves 14 de abril. O sea, son máximos de mitad de semana, máximos semanales. Entonces, eso te está indicando que hay stock loss también de gente que ha vendido y que está en positivo. Y hay un momento en que el precio ha venido a reversionar. ¿Te das cuenta? Eso es importante. ¿Por qué? Porque tienes que tener en claro tus targets. O sea, tú eres el algoritmo, mejor dicho. Tú eres el ICTA o como gustes llamarlo. Entonces, si tú fueses el algoritmo, tú entiendes que en esta zona de resistencia, encima de los máximos hay stock loss, hay mucha liquidez. Mira todo lo que ha ocasionado esas ventas, todo ese movimiento.
Por lo tanto, son puntos líquidos importantes, son objetivos. Si tú fueras el algoritmo, ¿no serías capaz de venir a sacarlos? Probablemente hay una reacción nuevamente, porque eso es una resistencia. Dicen, no, es una resistencia. Tiene que haber una reacción. ¿Y qué te está creando? Más liquidez, te está induciendo a que compres, ¿te das cuenta? Porque es un canal alcista. ¿Qué tienes que pensar tú? A ver, yo estoy induciendo compradores. Estoy induciendo compras porque está respetando la línea de tendencia. Por lo tanto, estoy compras aquí, compras aquí, compras allá. Significa que por debajo de estos mínimos que hay stock loss, hay liquidez. ¿Entiendes? Entonces, ese es el enfoque que yo quiero que también tengas antes de hacer tu análisis. Porque está bien, la estructura es importante y la usamos, pero muchas veces no tomamos muy en cuenta la liquidez, solamente vemos algún mínimo antes del POI y ya está. Cuando la liquidez debe ser en un contexto general. Yo me atrevería a decir que si hay un reversal, el precio posiblemente o llega a este punto, porque este es un punto de interés decisional. Si te das cuenta, precio sube, genera un movimiento bajista y rompe el alto, rompe este alto. Es probable que el precio pueda reaccionar en ese punto y pueda a partir de ahí generar el movimiento alcista, puesto que la estructura general es alcista. Hay un punto más importante encima. Esta zona es una zona de oferta, es un POI, pero de recapitalización, un POI de descanso, podemos decirle. Pero el POI principal es el que conforma el fractal en estructura macro que está arriba, semanal. Entonces, podríamos decir que el precio puede estar buscando ese punto de interés, saca estas resistencias, por eso es que pongo posible reversar mañana jueves, hoy estamos miércoles, ya me olvidé la fecha, miércoles 25. Entonces es probable por la cercanía que suba a Tokio, suba a Londres y en Nueva York te dé la reversión del precio, porque al hacer ese movimiento alcista estaría sacando los máximos que has visto en el pasado, la zona de resistencia que te mostré hace un rato. A la vez que harías, sacas la liquidez de esa zona. Segundo objetivo, tengo esta trendline de compradores. Sacaría la liquidez de compradores, ¿te das cuenta? Puede que dé una recapitalización, algún POI decisional o un POI del extremo para continuar bajista. Y mis objetivos a tener en cuenta podría ser esta zona de fleet o decisional, como guste llamarle, puesto que esta zona, si tú observas, interacciona con oferta y luego genera el rompimiento, o sea, se transforma en demanda, puede que reaccione aquí como que a mí me gustaría que termine por reaccionar en este punto que ves acá. ¿Te das cuenta? Vamos a cerrar el Discord. Entonces, este es el esquema que tienes que tener en tu mente. ¿Cómo debo hacer mi entrada? Esto requiere paciencia. Si te das cuenta, mira cuándo se creó el punto de interés, un 7 de diciembre. Mira cuándo se dio la entrada, un mes después. Obviamente aquí fue diciembre, entonces un mes donde no hay mucha liquidez, por lo tanto no hay muchos movimientos. Prácticamente diciembre se dedicó a crear liquidez. Pero ¿qué es lo que hace el precio? Y en cualquier temporalidad vas a ver lo mismo. El precio tiene que generar un punto estructural que inicia el fractal. Todo esto es el fractal. Olvídate de impulso retroceso, vos aquí, vos allá, no. Céntrate en dónde se inició el precio. Para que el precio tenga un punto estructural de inicio, requiere tres condiciones. Primero, que este movimiento, y vamos a acercarnos, que este movimiento haya sacado liquidez. ¿Ves? Saca la liquidez creada. Este es como si fuese un rango. Saca la liquidez. Incluso la mecha, si observas, termina por sacar este mínimo, que es más importante que los de acá. Saca la liquidez. Al hacer esto, ¿qué viene a hacer? Mitigar
la mecha. Puede mitigar una mecha, puede mitigar una vela con imbalance, cualquiera de esas dos situaciones. Repito, hace barrido de liquidez, o sea, barra liquidez de mínimos o de máximos creados. Sobre todo esto de esta forma, que genera como si fuese una acumulación previa a un punto de interés. Hace la neutralización de esos mínimos o el sweep. Mitiga el punto o la mecha que está a la mano derecha. Y el tercer detalle es que esto genere rompimiento de estructura. ¿Te das cuenta? Este máximo era importante, porque este máximo que hizo, sacó liquidez de este máximo anterior, mitigó una mecha en este caso. Esta zona creó todo el imbalance y el precio generó es cerrar el imbalance. Hizo un precio eficiente, por lo tanto es un máximo fuerte. Generó rompimiento, ¿te das cuenta? Tiene las tres condiciones. Luego que el precio hace esto, rompe ese máximo importante. Genera un cambio de estructura, de un complex pullback a un nuevo impulso. Dado que si tú observas esto venía alcista. Entonces, generaste el nuevo fractal, aquí empieza. Luego lo que tú vas a observar es que el precio va a crear liquidez. Necesitas crear liquidez. Tú te olvidas de operar todo esto. Solamente te centras en que forme sobre todo la liquidez más importante, la que te genera esos reversales como este, es aquella que forma las líneas de tendencia, porque hay mucha gente que opera por líneas de tendencia. O si por ejemplo aquí ves este mínimo con lo de acá, sería una zona de soporte. Hay liquidez, hay stock loss. El precio saca hasta el último, mitiga esta vela que si tú te das cuenta, aparte de generar rompimiento que tenías, esta es liquidez previa al punto de interés. Tenías un espacio entre esta mecha y la de acá que no había sido negociado. ¿Qué hizo el precio? Cerró toda esa ineficiencia, hizo nuevamente los pasos, el barrido de liquidez, mitigación de un punto de interés, ya sea una vela o una mecha, y rompimiento de estructura. Por lo tanto, ese es el punto que inicia el fractal, el más importante, y a partir de ahí genera todo ese movimiento. ¿Te das cuenta? Todo esto es liquidez, y si te das cuenta, todo esto es un vacío que nunca el precio ha venido a negociar. Es probable que para que el precio siga subiendo, necesita partir de un punto importante. Por lo tanto, este punto de demanda viene a ser un punto muy importante por las tres condiciones que ha venido haciendo. Por lo tanto, yo podría aprovechar las ventas hasta que llegue a ese punto de interés o posiblemente al decisional, porque también el precio puede llegar. Vamos a usar una herramienta para ver si está en una zona de descuento. Supongamos que llega hasta este punto de interés, si estaría efectivamente por debajo del 50%. Esto del 50% es un nivel psicológico. Las instituciones no trazan su FIBO, pero te puede dar idea de un precio que realmente es conveniente porque está por debajo del 50%, o sea, es un precio más barato. Es por eso nomás. Entonces, posiblemente el precio nuevamente crea liquidez. Este vacío también es liquidez que el precio necesita rellenar, pues se llama vacío liquidez. Entonces, esto lo va a quitar. Uy, bueno, no me deja. Ahí está, creo que ahí ya está. Entonces, ¿qué haría el precio? El precio está subiendo si te das cuenta. Incluso este máximo que he dibujado ahí es el máximo de esta semana. Con este indicador, que viene a ser FXN, Weight and Day Separator, tú puedes señalar los días de la semana y las semanas. Esta línea más gruesa es la semana, ¿ves? Viernes y lunes. Entonces, si tú observas de esta semana, ha creado un alto. Este es un punto líquido, que el precio ha generado ventas, pero no ha terminado por romper los mínimos. Porque obviamente no es el punto donde desearía el algoritmo partir en ventas, por el mismo detalle que esta zona
Es una zona de resistencia que hemos visto. Hay mucha gente que ha vendido aquí. ¿Qué es lo que tiene que hacer el precio? Venir a sacar esa liquidez. Venir a barrer los stop loss de esta resistencia. Capitalizarse en este punto de interés. ¿Y yo qué esperaría para entrar? Realmente esta es una zona de 4 horas, me parece. Sí, una zona de 4 horas. En 15 minutos, yo lo que buscaría sería un patrón de cambio de estructura. Por ejemplo, que el precio haga esto, puede darte un toque inicial, el precio puede generar esto, te quiere engañar, te induce a ventas, saca la liquidez, esto sería un punto líquido y probablemente pueda hacer esto, y si rompe ya tienes una confirmación que el precio se va en ventas. Muchas veces no llega al POI, así que tú puedes trazar tu Gambox, tu FIBO del 50%. Si yo veo una reacción de una vela de rechazo, una rejected, que previamente ha barrido liquidez, ya sabes cómo es el barrio de liquidez, yo tomaría las ventas, y sobre todo si está en una sesión por la volatilidad, dado que el movimiento en sesión suele ser más agresivo, suele ser de movimientos más largos. Entonces, eso podría ser un posible escenario. La idea es sacar la liquidez, venir a generar una reacción, cambio de estructura aquí en lower time frame y vender. ¿Hasta dónde vendería? Pues idealmente hasta la primera zona que vendría. El primer target para mí sería el barrido de toda esta liquidez en forma de línea tendencial. O sea, estamos hablando que el primer target para mí sería por lo menos la neutralización de estos mínimos. Este sería el primer target. Segundo target, el punto decisional. Podría comprar. Y si me sacan stop loss, pues prácticamente no pasa nada por todo este movimiento que estaría en profit. Y mi target final estaría en el punto original. Aquí sí o sí buscaría compras con la idea de continuar alcista hacia puntos estructurales diarios o semanales. Entonces, si tú te das cuenta, lo importante es que ubiques liquidez, pero no solamente mínimos y máximos, sino que sean puntos estructurales importantes, altos semanales sobre todo, que hayan originado movimientos como este. Cada vez que el precio saca un máximo o un mínimo, tiende a generar un movimiento en sentido contrario. Si tú te das cuenta, aquí había un máximo. Lo vamos a ver mejor en 15 minutos. Este era un máximo, ¿lo ves? Un máximo de Londres por la hora. ¿Qué hizo el precio? Sacó ese máximo con este movimiento nuevamente en Londres y generó un movimiento bajista, pero el precio nunca termina por sacar este mínimo, porque este mínimo suele ser más fuerte debido a que estamos en un canal alcista, y para que saque los mínimos tiene que seguir creando liquidez hacia el punto deseado para generar las ventas más largas. ¿Te das cuenta? Ese es el detalle. ¿Y que viene haciendo siempre el precio? No importa en qué temporalidad estés. El precio siempre viene generando una estructura eficiente. Estamos en 15 minutos. ¿Cómo se pudieron tomar las compras de hoy? Pues sencillo. ¿Qué es esto? Un punto que saca liquidez. ¿Te das cuenta? Saca estos mínimos de acá. Hace un barrido de liquidez. Ahí tienes la primera característica, sacar liquidez. Incluso estos mínimos de acá. Sobre todo estos mínimos es la liquidez más importante. El precio termina por sacar esa liquidez. ¿Qué es lo que hizo esta mecha? Mitigó. ¿Qué mitigó a la izquierda? Un punto importante, un punto que sacó mínimos, que mitigó otra vela, que generó rompimiento de máximos, ¿lo ves? Generó el rompimiento, por lo tanto es un punto importante. Cierra todas las ineficiencias y continúa el movimiento. ¿Qué era esto? El vacío de liquidez. ¿Te das cuenta? ¿Qué hace el precio? Crea liquidez. Todo esto que tú ves aquí adentro, ¿qué era? Una línea de tendencia, una trend line liquidity.
¿Qué hace el precio? Saca esa liquidez interna. ¿Dónde tienes un bloque con imbalancia a mano izquierda? Esta vela sacó liquidez, creó este punto, esta vela fue creada por pero esta vela de aquí y esta de que te señalo tienen un imbalance, una zona que no ha sido negociada. Lo acercamos para que lo veas. ¿Lo ves? Este máximo y este mínimo. Hay un espacio hueco que el precio no había negociado. Por lo tanto, era un imbalance y era un imán para el precio para que venga a cerrar esa ineficiencia y hacer un precio más eficiente. Por lo tanto, en este caso, esta zona era mi punto de demanda más importante. Sobre todo hasta esta mecha porque eso mitiga todo esto. Pero a partir de acá generas el imbalance que no había sido negociado. Te das cuenta, tienes tu zona de demanda, tienes tu imbalance, rompe estructura, todo chévere. Mano derecha, ¿qué hace el precio? Crea liquidez, saca liquidez, rompe estructuras, sobre todo este máximo, viene entrada y para arriba. Así es sencillo. Y dice, ¿y esto qué está haciendo? Está acumulando, va a caer. Estamos diciendo que es un canal alcista. ¿Qué estaría creando? Liquidez. ¿Te das cuenta? Entonces yo esperaría primero que haga la neutralización de esas zonas. Ahora, ¿yo puedo comprar? Sí. Pero, ¿dónde vas a comprar? Primero tiene que sacar liquidez del máximo. Una vez que hace, si yo veo un retroceso, ¿cuál sería mi punto a comprar? De momento, ¿quién es tu fractal? Eso es lo que te va a definir. Mira, ¿a dónde inicia? Inicia aquí. Cerró acá. ¿Esto qué viene a hacer? Lo mismo. Inicias acá. Esto ya lo mitigó. Esta vela es la nueva zona de demanda. ¿Ves? Pero ¿qué hace? Mitigó. Esta vela es la nueva zona de demanda. Y esto viene a ser una trendline. Puedes comprar en lower time frame. Puedes aprovechar las compras. Claro que sí. ¿Ves? Mitigación. Entonces está mitigado, pero esta zona no. Podría, si en caso el precio retrocede, aprovechar esta zona para compras. Si es que lo hace, porque yo realmente dudo que lo haga. Tienes toda esta zona de trendline. Posiblemente pueda generar alguna venta en Londres, sí. Pero lo más probable, ¿yo qué haría para vender? Sacar primero este máximo, algo así, lo que le llaman el AMD. Obviamente estoy en una zona de resistencia de temporalidades mayores, por lo que tendría que dar una pequeña reacción en ventas, posiblemente hasta este punto, y aquí continuar subiendo para sacar la liquidez. Desde este punto en lower time frame. La idea es que sigue siendo alcista. Y aquí compraría. Si es que el precio llega acá. Pero el primer requisito para que yo compre cuando el precio llegue acá es que haya sacado este máximo. Por lo menos este máximo. Porque si donde está ahorita comienza a caer, eso significa que este mínimo no fue fuerte. No terminó por romper este máximo. Ojo, que lo saque y que genere rompimiento con cuerpo de vela. Porque solamente dejó una mecha, no fue un mínimo fuerte que terminó por cerrar el precio por encima de este máximo. No cerré en un nuevo máximo, ¿me entiendes? O sea, tiene que sí o sí hacerte un boss con cuerpo de vela. Luego de eso puede retroceder y venir a comprar en este punto para continuar subiendo. Pero el esquema es el mismo, mira. Saca liquidez, mitiga a la izquierda, genera rompimiento, punto estructural. Generas liquidez, suele repetirse una y otra vez en cualquier temporalidad. En forma de línea de tendencia sería liquidez interna, saca la liquidez interna, se va a mitigar un punto de interés y nuevamente ahora saca la liquidez externa, o sea, los máximos y los mínimos. Ese sería un posible escenario.
Así que una vez que tú ya tienes entendido esto, ya estarías más preparado para poder entrar al mercado. Y ojo, hazlo con un activo en particular. Yo en lo personal, euro dólar es bastante amigable. Puedes usarlo en libra dólar, puedes usarlo en libra yen, el oro, lo que quieras. Pero practícalo para que tú vayas conociendo el par, le hagas seguimiento y a la vez tengas entradas más efectivas. Entonces, la idea de este video es mostrarte la liquidez más importante a tener en cuenta. Hemos hablado de diferentes tipos de liquidez, de máximos o mínimos semanales, de la formación de la liquidez interna, del sacado de la liquidez externa y la recapitalización en un punto de interés para generar nuevamente sacado de liquidez. Eso es lo que hace el precio. Así que, en base a esto, ya te toca ser paciente, esperar las confirmaciones para hacer tus entradas. Listo.